Eh, bueno, buenas tardes, casi noches para todos. Muy agradecido por que se encuentren con nosotros acompañándonos en la noche de hoy. Eh, yo quería hacerles una pequeña introducción antes del webinar con comunicaciones sobre SOCAR y sobre Scott. Primero quería contarles de que estamos bastante adelantados con las conversaciones con la SLAR, que la preside en este momento el doctor Manuel Mosquera, para que todos podamos hacernos socios de la SLAR, los que ya estaban, continuar de socios, y los que no están, que también sean socios de una sociedad que es latinoamericana y que nos representa muy bien a todos a nivel mundial. También recordarles que la Scott pues fue miembro fundadora de la SLAR y que en este momento, pues teniendo al doctor Mosquera como presidente, necesitamos darle todo el apoyo que él requiere para que salgamos adelante con esta sociedad. La segunda parte que les quería comentar era que vienen una serie de webinars. El primero es el 18 de junio con la doctora Marta Murray, que nos va a hacer un buen conversatorio con el doctor Leary y el doctor Gravin sobre la evidencia actual que hay en la reparación primaria con aumentación biológica del ligamento cruzado. Es jueves 18 de junio, entonces los esperamos a todos. Posteriormente vamos a pasar a una parte diferente de los webinars que no hemos hecho todavía, que es las técnicas quirúrgicas. Ya vamos a entrar en la técnica quirúrgica en sí. Primero del ligamento cruzado anterior con semitendinoso gráciles, con HTH y con HQ, en donde se mostrarán videos, se hará el paso a paso y se irá preguntando por qué se hace de una u otra forma y lógicamente todo basado en la evidencia. Después, posteriormente, seguiremos con la serie con los meniscos, también con el mismo formato, y posteriormente el de cartílago. Entonces, para que estén, eso va a ser más o menos mensualmente. Después sería en julio el ligamento, luego en agosto el de meniscos y en septiembre o a finales de agosto el de cartílago. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Carlos Leal, moderador, y el doctor Carlos Uribe es el conferencista del día de hoy. Bienvenidos a todos, bienvenidos doctor Leal y doctor Uribe. Muchas gracias, Rafa. Y sí, va a estar bien interesante el próximo webinar que tengamos. Va a ser un webinar sobre los sistemas de aumentación biológica en reparación primaria de ligamento cruzado anterior con la persona de la Universidad de Harvard que tiene más experiencia científica y basada en evidencia en el tema. Entonces vamos a mirar ahí un poco el mito y la realidad de qué es lo que estamos haciendo. Pero pues para nosotros hoy en SLAR, en la SOCAR y en la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología es un honor y un privilegio tener al gran profesor Carlos Uribe Vélez. No necesita ninguna presentación. Si le hiciera una presentación haríamos un preámbulo como de 2 horas. Pero pues más que todo es un amigo de todos nosotros, los 80 y tantas personas que nos acompañan en este momento, 95 ya. El doctor Uribe tiene una experiencia grandísima, pues es realmente, yo lo podría decir sin temor a equivocarme, que es el padre de la cirugía de rodilla en este país. Todos le debemos mucho en aprender, en tener las técnicas quirúrgicas, en haber traído realmente la artroscopia a Latinoamérica, la artroscopia a Colombia. Entre los gigantes de la artroscopia, como el doctor Gilchrist, el doctor Ikeuchi, el doctor vive aquí muy jovencito en el año 84 cuando empezaron a poner el artroscopio. Y realmente, pues, no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica, ha sido bien interesante tenerlo junto con los padres de la artroscopía, como el doctor Vázquez Vela en México, el doctor Pedro Guillén y el doctor Uribe en Colombia. Ellos han sido realmente los pioneros, es un privilegio haberlos conocido y trabajado con ellos y haber estado en un quirófano en algún momento con todos. Le conocemos muchas facetas, pero a veces no conocemos estas, ¿no? Es un extraordinario pintor, todos sabemos que es un fantástico escultor, como lo ven aquí a la izquierda con algunos fracasos en cuando las ballenas no le salían, pero bueno, finalmente ya lo logró. Una escultura de ballenas, él la tiene en la isla Gorgona, la inauguró aquí, como lo ven con el presidente Gaviria en su momento, haciendo la presentación de sus nuevas esculturas. Pero también le conocemos su faceta de orquídeas, que ha sido bien interesante.
pero más que todo es una persona tremendamente curiosa que anda con su cámara por arriba y por abajo, no solamente mirando orquídeas, sino estando con todos nosotros en cada lugar y aprendiendo de cada escultura y de cada dinosaurio y de cada cosa sobre este tema que es la historia de la evolución de la rodilla. Y la historia de la evolución de la rodilla, nadie mejor que él para explicarnos por qué esto cambió a la humanidad. Porque la rodilla realmente es algo que evolucionó a tener al ser humano como está, y por eso nuestra especialidad realmente es tan hermosa como realmente es. Así que los quiero dejar con el cuento de la historia de la evolución de la rodilla con el profesor doctor Carlos Uribe Vélez, nuestro buen amigo. Doctor Uribe, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Al final vamos a hacer una buena presentación y una discusión. Ustedes pueden hacer las preguntas, yo las voy a moderar y conversamos un rato sobre lo que vaya surgiendo en esta conversación. Doctor Uribe, invito entonces a que comparta su pantalla y comience con su conferencia, y bienvenido nuevamente y gracias por tener el privilegio pues, por todos nosotros tener el privilegio de acompañarlo. Adelante, doctor Uribe. Y muchas gracias. Pues yo empecé hace más o menos unos prácticamente 40 años a tomar fotografías. Entonces empezamos a trabajar y a sacar fotografías en diferentes museos, en diferentes sitios, y me fui dando cuenta que con la evolución no solamente era solamente las rodillas, sino que debía pensar en evolución completa, y empecé a leer algunos artículos de nuestro excelente pionero en toda la parte de la evolución, como era el doctor Darwin, y fuimos a fotografías. Todo lo que van a ver son fotografías originales en diferentes museos del mundo, en todos estos, en Europa, en América y en Asia, y de ahí sacamos toda esta serie de fotografías que vamos a sacar, de manera que van a vernos y vamos a disfrutarlas muchísimo. Algunos libros también que hemos estado estudiando para poder tratar de mejorar un poco el tema. Nuestro sistema solar empezó hace 4.600 millones de años, y nuestro planeta Tierra empezó hace 4.500 millones de años. En una escala geológica del tiempo, de abajo hacia arriba, tenemos que el precámbrico duró 4.500 años, y solamente del cámbrico hacia ahora, 543 millones de años. Imagínense, de Jesucristo ahora son solamente 2.000 años y hay bastantes. Imagínense lo que son millones de años. Entonces, ahí empezó la vida poco a poco, y empezaron a pasar. Entonces, como ven, la gran mayoría del tiempo fue por el precámbrico, que no había nada. Después empezaron el Pérmico, Triásico, Jurásico, hasta llegar al Cuaternario, que es el último escala geológica de tiempo hasta hoy. De manera que todos estos animales fueron apareciendo poco a poco desde el Cámbrico hasta ahora. Todo empezó porque la Tierra en aquella época era muy caliente, y había unas pequeñas piscinas calientes con una atmósfera rica en hidrógeno, dióxido de carbono y químicos, y un océano rico en energía con agua y carbono. Y entonces se fueron formando unas estructuras que además hay evidencia de que algunos aerolitos que han caído, como el aerolito de meteorito de Murchison, que hace 4.500 años, que contiene azúcares y aminoácidos. De manera que o esta parte ayudó a que se formara, o todo se empezó a que formaran los azúcares y los aminoácidos a través de lo que se llamaba el procarión. Entonces este procarión, que tenía un DNA con ácido desoxirribonucleico, tenía su citoplasma con fluidos químicos y tenía su membrana celular permeable que permitía el paso de químicos. De manera que esto se formó, y se puede documentar, está documentado de que esto se formó porque en el oeste de Australia está el fósil más antiguo de 3.500 millones de años. Estos son capas sedimentarias, y entre capa y capa se encuentran estas células que están y que se pueden ver. Esto se llama estromatolitos, y estos estromatolitos eran desde el precámbrico, hace ya prácticamente más de 3.600 millones de años. Entonces aquí está un corte de un estromatolito del precámbrico, y actualmente en Australia, en Shark Bay, hay toda esta serie de estructuras muy similares a las que se formaban en aquella época, además de que todo tiene correspondencia en todo. En estos sitios se encontraron estas estructuras microscópicas que eran muy pequeñas y que eran las primeras procariones que existieron.
había también, además de todos estos procariones, en este tienen dudas si eran toda una serie de células o si había también algunas estructuras de algunos sólidos, algunos materiales. Pero en todo caso se han encontrado también ahí algas planctónicas con 900 millones de años, otras con 800 millones, otras con 800 millones también. ¿Y qué pasaba con esas algas? Esas algas empezaron a producir oxígeno y ese oxígeno transformó la atmósfera de la Tierra. Inicialmente era solamente en el mar y todas estas fueron produciendo grandes cantidades de oxígeno que fue facilitando la vida más compleja. Y entonces, esto ahí está perfectamente comprobado porque estas estructuras, como ven aquí, son óxido de hierro que se oxidó porque estaba el oxígeno. Y entonces hoy en día son las minas de hierro. ¿Qué pasó con la capa de ozono? Los rayos ultravioleta son terriblemente destructores de todas las estructuras muy pequeñas, tanto que esterilizan todo. Una de las maneras que se puede esterilizar el coronavirus es con rayos ultravioleta. De manera que al llegar a la atmósfera y haber oxígeno, cambiaba el oxígeno. Ustedes saben que el ozono es un O3. Entonces el oxígeno aumentó su número atómico y mejoró el ozono y se puso una capa que filtraba los rayos ultravioleta y de esta manera permitió que empezaran a formarse otras estructuras como fue el eucarión. El eucarión eran procariones y se iban comiendo unos a otros y algunos seguían vivos dentro de ellos y se fueron formando células tales como son ahora. En este eucarión, en esta roca, hay 2.500 millones de años y hay gran cantidad de eucariones. Ya se pueden ver al verlos al microscopio y arreglarlos. Entonces el eucarión es muy parecido a la célula actual. Tiene su núcleo, tiene las mitocondrias, tiene el citoplasma, tiene la membrana celular. Y muy parecido a la membrana celular. Entonces, ¿qué pasó? Los procariotes tienen una reproducción asexuada, se hacen por partición, como se parten las bacterias. Entonces, todos son idénticos y por lo tanto son iguales, con características y posibilidades iguales de sobrevivencia, porque todos son iguales. En cambio, el eucariote se reproduce por recombinación. Al haber recombinación hay modificaciones de su ADN y por lo tanto son distintos. Esto hace que la reproducción se empiece la reproducción sexuada. ¿Y por qué es importante la variación genética? Porque conlleva la selección natural, que es el mecanismo conductor de la evolución. La variación significa que los individuos son genéticamente diferentes y como resultado tienen diferentes oportunidades de supervivencia y son estos supervivientes los que pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Obviamente, entre más tiempo puedan vivir y sean más fuertes, van a ser ellos los que van a competir entre ellos y van a pasar a lo que se llama la selección natural, lo que llamó Darwin la selección natural. Esta selección natural desemboca en una generación diferente de la última. Con el paso del tiempo, pequeñísimos cambios que se van haciendo van sumándose y se producen uno a otro, y esto es lo que se llama la evolución. Entonces, la primera vida multicelular se encontró en esta helminthominchitis, que es hace 1.300 millones de años, en Montana. Entonces, resumiendo todo, 4.500 de años el sistema solar, 3.500 millones la roca más antigua, 3.500 millones el fósil más antiguo, y 500 millones de años células con núcleo, y las primeras células nucleadas, y 600 millones de años hasta ahora todos los animales multicelulares. De manera que de esos 4.600 millones de años, solamente 600 millones son los que está funcionando la estructura multicelular para llevar a lo que es el mundo hoy. El primer multicelular que se encontró fue la Dicksonia, 543, es decir, a finales del Precámbrico, principios del Cámbrico, y es esta en Edicara Hills, Australia. El Cámbrico se consideró como la explosión de la vida. Fue infinita cantidad de animales los que empezaron a aparecer. Aparecieron los braquiópodos, que son las conchas iguales a las que tenemos hoy en el mar, y que hoy estos son los braquiópodos. Tenemos los moluscos, como esta, que era la Xenella especie, en Columbia Británica, en el Burgess Shale. ¿Qué es el Burgess Shale? Es una zona muy interesante porque parece que hubo un derrumbe en el fondo del mar y quedaron atrapados infinidad de animales y
Todos estos se fosilizaron. Después, cuando salieron fuera de la Tierra, han encontrado más de 2000 especies en una zona en que están todos revueltos y es un sitio de más cantidad de animales multicelulares se han encontrado en el Burgess Shale, en Columbia Británica, en Canadá. Los moluscos hoy son estos, todos los mismos que todos conocen, y aparecieron los crinandria, que eran las anémonas y las medusas de mar. Estas es posible que sea una cridaria porque las medusas es muy difícil que se fosilicen por lo que son tan supremamente débiles su estructura. Sin embargo, piensan que estas son cridarias. Las cridarias hoy son las medusas, las estrellas de mar y todas estas otras estructuras, las anémonas. Otros eran los poríferos, como estas esponjas que todavía se encuentran, esponjas en el fondo del mar que inclusive se utilizan para lavar todavía cosas y se utilizan también en esculturas, se utilizan mucho para artes puras. Todo esto apareció también en el precámbrico, en el cámbrico. Y aparecieron los trilobites, que fue las primeras estructuras artrópodas que empezaron a funcionar y que vivieron durante prácticamente 300 millones de años, vivieron en la humanidad. Tenemos estos trilobites, son infinitas formas de trilobites muy bellas, son todas, vivían en el fondo del mar y se alimentaban inclusive algunas se comían unas a otras. Aparecieron también cangrejos, como estos otros, que también apareció allá en Columbia Británica, en el Burgess Shale. Los artrópodos hoy son las arañas, los insectos y los cangrejos. Aparecieron los equinodermos, que eran estas sustancias como los pepinos de mar también en el Burgess Shale, y aparecieron este tipo de equinodermos como esta que está aquí, que eran estas pequeñas ramitas, y una muy importante que eran los crinoides. Estos son los crinoides, este que está a la derecha, este que tenemos aquí. No sé si me ven la flecha, ¿la ven? Este es el crinoide. Sí, señor, sí se ve la flecha. No. Perfecto, estos son los crinoides entonces, que se llaman también lirios de mar. Estos eran de los primeros y estos son los últimos, ya en el Carbonífero, son mucho más desarrollados, mucho mejor. ¿Y qué importancia tienen para la humanidad para estos todos? Resulta que los trilobites, que eran los que ustedes ven aquí, los ojos de los trilobites, si los vemos que son multifacéticos, son muchos ojitos y todos forman un solo ojo, tal como son todos los insectos hoy. Y resulta que este otro animalito, los crinoides, tenían en las puntas de sus ramitas un ojo como el que tenemos todos los cordados, un ojo como el que tenemos todos, un ojo con una sola cavidad, de manera que es la primera evidencia de estructura como un ojo actual que había en el mar hace 350 millones de años. Estos son los equinodermos hoy, las estrellas de mar y los erizos. Bien, en cuanto a los anélidos, eran las lombrices, de todas las clases de lombrices también se encontraron allá en Burgess Shale, todos estos tipos de unas lombrices con algunas pequeñas filamentos, y todas estas son las lombrices hoy, y las sanguijuelas, que también se consideran anélidos. Empezaron también a aparecer algas, y esas algas empezaron a producir oxígeno y a aumentar la cantidad de oxígeno, y hay muchas de muchos colores y mucha cantidad. Y las algas hoy las hay de todas las formas en el mar, inclusive hay cantidades de algas también ya en la tierra. Toda esta cantidad de oxígeno que se presentaba empezó a presentar animales como el Anomalocaris canadiense, que era un animal que tenía hasta 60 centímetros de largo y que comía otros animales, también se encontró en el Burgess Shale, y todo esto se fue haciendo gracias a la gran cantidad de oxígeno que había. Y apareció la picaya. La picaya apareció también en el Cámbrico. Hay un único fósil en el Royal Ontario Museum de Canadá. ¿Qué importancia tiene? Que tenía notocorda, como tenemos los embriones de los hombres o los embriones de los cordados hoy en día. Tenía notocorda. Hoy en día ya no, la notocorda en el embrión está, pero después de que ya se pone como un cordón cordado y se pone la columna vertebral. De manera que los cordados hoy son los mamíferos, incluido el hombre, todos los pájaros, las aves y los peces. Entonces, este tiempo del Cámbrico hubo una gran cantidad de evolución y fueron 50 millones de años en que se hizo una gran cantidad.
de evoluciones de animales y apareció el ordovicio. Con grandes cambios en la fauna marina, los artrópodos empezaron a salirse y a colonizar la tierra y aparecieron las primeras vertebrados como peces a partir de los primeros cordados. Entonces estos empezaron a aparecer peces como este. Eran peces muy primitivos, no tenían mandíbulas, solamente prácticamente chupaban y succionaban y raspaban. El fósil más antiguo está en The Field Museum en Chicago. El ordovicio, entonces, había gran cantidad de animales, todos con columna vertebral, que son actualmente los vertebrados, peces, reptiles, aves, mamíferos y el hombre. Y en esta apareció la primera extinción en masa. Hubo una glaciación con un enfriamiento global y eso llevó a la muerte de una gran cantidad de animales. Desapareció el 50% de la vida marina debido al enfriamiento del océano. Las temperaturas bajaron de 45 grados a 0 en algunos sitios, sufrieron los trilobites, los arrecifes, los moluscos, los braquiópodos y conodontes y graptofilos. Murieron una cantidad de animales, pero mucha parte sobrevivió. Y llegó el silúrico, y con ese tiempo hubo consolidación de muchas formas de vertebrados, se recuperaron los arrecifes gracias a la iluminación y el calor que les daba el sol, aparecieron nuevas formas de peces en el mar y ya en agua dulce. Entonces, si vemos los clados las cladogramas de ramificación, vemos aquí cómo empezó todo, se partió y aquí llega de este lado y aquí sale por este lado, se va por la parte de las plantas y por este lado se va por la parte de los animales. Entonces es interesante. Aparecieron las primeras evidencias de plantas terrestres que provinieron de las algas verdes, entonces empezaron a cambiarse, empezaron a aparecer plantas cada vez más grandes, aparecieron artrópodos como el escorpión de mar, supremamente grande, tenía hasta 50 centímetros de largo, siguieron apareciendo los crinoideos, los lirios de mar y todos estos que vienen funcionando y siguieron pasando todo el tiempo que esos duraron hasta el Carbonífero. Aparecieron peces ya sin mandíbulas, pero ya que podían mover algo, morder algo, y apareció el Devónico, que es la época del pez. Se llamó la época la historia del pez porque evolucionaron los peces con mandíbula y aparecieron una gran cantidad de peces y lo más importante, aparecieron los primeros esposos de cuadrúpedos a partir de peces. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hubo un gran desarrollo de nuevas plantas en los bosques y una gran variedad de ecosistemas en todos los continentes y los peces supremamente grandes. Las plantas aparecieron, las plantas vasculares, que son las plantas que se encuentran hoy en día. Se llaman plantas vasculares porque tienen una cutícula, tienen los estomas, por donde cuando hay exceso de calor secretan líquido para que no se revienten, y tienen un tejido vascular en el centro. Por eso se llaman plantas vasculares y es las que están ya hoy en el planeta. Aparecieron gran cantidad de todas estas plantas, como todas estas, que fueron cada vez más grandes, fueron creciendo cada vez más desarrolladas, cada vez mayores, cada vez más importantes, y empezaron los árboles primitivos que llegaron a tener hasta 30 metros de altura. Entonces se hizo un bosque como sería el bosque primitivo en aquella época, que sería como esto. Apareció una cosa muy importante y es que apareció polen y empezaron a haber semillas en las flores, lo cual permitieron que las plantas nacieran en unos ambientes menos húmedos. Antes tenían que nacer prácticamente entre el agua para poder sobrevivir y ya con esto empezaron a aparecer las primeras semillas. Esto fue hace 354 millones de años. Entonces la planta vegetal colonizaba los continentes y en los mares había cada vez más especies. De los peces sin mandíbulas, como este, pasaron a los peces con mandíbulas inmensos, como este placoder, que eran peces con una gran placa blindada que blindaba parte de su cabeza y parte del cuerpo. Estos placodermos son peces hoy extintos y esto tenía 1 metro de diámetro, prácticamente la cabeza de este animal. Eran verdaderamente impresionantes el tamaño que tenían y la fuerza. Mira, ahí pueden compararlo con un hombre, pueden ver aquí el tamaño que tenía este animalito. Ya están todos extintos, se extinguieron en la siguiente extinción. Y aparecieron toda esta serie de peces, todos extintos, todos muy interesantes, y hoy sobreviven más de 20.000 de estas especies antiguas que todavía están apareciendo exactamente iguales. Y aparecieron los peces con esqueleto cartilaginoso,
que son los tiburones. Estos son dientes de todos los tiburones que había en aquella época. Este era un tiburón de un tiburón gigante que había en aquella época, y este es en la cabeza, la mandíbula de un tiburón blanco, que es el más grande que tenemos actualmente, que tiene 6-7 metros de largo máximo, que como pueden ver se puede comer un cristiano de un solo viaje, pero este otro eran varios los cristianos que se podía comer. Pueden ver el tamaño del animal, era verdaderamente impresionante. Bien, aquí hay otra serie de animales que empezaron a aparecer, y empezaron a aparecer músculos flexibles en la base de las aletas, como pueden ver aquí, y entonces estos empezaron para arrastrarse por las partes muy pantanosas y muy pandas, y empezaron a salir, y fueron los que se van a convertir en los primeros tetrápodos. Entonces estos son fósiles de todos ellos. Y entonces de la extremidad anterior se presentaron el húmero y el cúbito, y en la extremidad posterior el fémur, tibia y peroné. Ustedes ven aquí ya el peroné cómo era de grande en el miembro inferior. Y entonces esta es una representación de cómo fue este primer animal que salió de la tierra, y este es el único fósil que existe. No hay fósiles de miembro superior, sino ya cuando están mucho más grandes. No hay fósiles en este grado de desarrollo. Este fósil está en el Museo de Dinamarca. Es el único fósil que existe. Y pueden ver cómo la tibia era muy grande y el peroné también era muy grande. Y apareció este otro animalito, este otro era un ictiostega que apareció en Canadá. Estaba en el Canadá 600 millas al sur del Polo Norte. Es este animalito, fue descubierto por un canadiense. Se llama ticotal porque lo conocían algunos de los fósiles, los conocían los nativos de la zona. Aquí viene el animal. Y hay una cosa interesante, y es que la barracuda actual, esto está en el Museo de París, tiene huesos y tiene músculos iguales a los que estaban haciendo cuando empezaron a arrastrarse fuera del agua los primeros animales. De manera que la evolución sigue siguiendo, y estos animales puede que algún día, dentro de muchos miles o millones de años, logren salir del agua. Y llegó la segunda extinción en masa. Duró prácticamente 10 millones de años, de 370 a 360 millones de años. Los continuos movimientos de los continentes produjeron muchos cambios ambientales. 70% de la vida marina murió, los arrecifes y la vida en ellos, y muchas especies de corales, braquiópodos, trilobitis, placodermos. Los placodermos desaparecieron, los peces esos inmensos, los ostracodermos también desaparecieron. Entonces todos estos animales desaparecieron todos. Y llegó el Carbonífero. El Carbonífero, los bosques y las plantas se multiplicaron exponencialmente. ¿Por qué se llama el Carbonífero? Porque antes de eso, los insectos alcanzaron grandes tamaños y aparecieron los primeros anfibios tetrápodos. Vamos a mirar eso. Estas libélulas, hay fósiles de 60 centímetros de largo de ellas. De manera que imagínense el tamaño que tenían. Aparecieron toda esta serie de licofitos, son frutos y hojas de especies de plantas, todos estos. Aquí los pueden ver. Todo esto. Y resulta que por qué se llamaban bosques carboníferos y por qué se llamó el momento carbonífero. Porque el material vegetal, que se hizo muy abundante, se murió en sitios pantanosos y se fue siendo sometido a presiones, se fue secando, y apareció lo que es el carbón y el petróleo. Por eso es la época carbonífera. Todos los artrópodos, como todos estos, fueron apareciendo muy interesantes. Este, por ejemplo, tiene 60 centímetros de largo. Este es un fósil de una manta religiosa que tenía también 50 centímetros de largo. De manera que imagínense el tamaño de esos animales en aquella época. Aparecieron camarones, aparecieron como este que está aquí, el velotelzón. Aparecieron tetrápodos como las ranas. Y entramos al Pérmico, en cual evolucionaron nuevas formas de vida de reptiles y sinápsidos, que algún día serían los mamíferos. La línea de los reptiles se partió en dos, en reptiles y en sinápsidos. Y otra cosa importante es que aparecieron nuevos tipos de huevos.
El tetrápodo más antiguo que se conoce se llama Diaspartacus senos. Apareció en el Carbonífero y tiene de 320 a 248 millones de años y se encuentra en Nuevo México. Aquí ven la pata del animal, como el peroné venía siendo supremamente grande. Ahí lo ven. El peroné hacía prácticamente articulación directa con el fémur. Otros tetrápodos como la Simoria, todos estos, también todos con un peroné gigantesco. El Eriops era parecido a un cocodrilo. El representante de los cocodrilos en aquella época era también un carnívoro y tenía también una pata que tenía también el peroné, que hacía articulación directamente con el fémur. O sea que todos estos, el peroné fue muy grande durante mucho tiempo y lentamente se fue disminuyendo. Apareció el reptil más grande, el pérmico, que era este, animal supremamente grande, y ven que también el peroné llegaba prácticamente hasta la articulación de la rodilla. Llegaba hasta el fémur. Habíamos dicho que aparecieron unos huevos especiales, son los llamados amniotes, que son en tiempos del supercontinente Pangea. Yo quité la parte de los componentes porque eso confunde mucho. De todos los componentes, como se fue formando los antiguos continentes. Los tetrápodos han evolucionado a los llamados amniotes. Estos tienen huevos capaces de soportar la sequedad. Entonces, todos esos huevos tienen el amnios, tienen el embrión, como cualquier huevo actual, la yema, la membrana alantoides y el corión. De manera que todos son exactamente iguales y todos tienen la cáscara, obviamente. Entonces son exactamente iguales a los huevos actuales. Y entonces aquí vemos ya, vamos aquí por la parte donde estamos los animales, en esta parte que salimos. Por aquí nos fuimos a las plantas. Por aquí nos fuimos a los animales, en esta zona. Aquí estaban reptiles solamente, y aquí nos partimos en sinápsidos y en reptiles del otro lado. De manera que estos sinápsidos fueron los que se volvieron los mamíferos. Y los reptiles siguieron como reptiles y son esta otra línea que tenemos acá. Entonces, esos amniotes se dividieron en los dos grupos. Los reptiles, que son estos que tienen orificios en el cráneo, y los sinápsidos, que tienen solamente un orificio en el cráneo. Los reptiles, algunos tienen dos orificios en el cráneo. Bien, otra cosa importante es que los sinápsidos tenían el paladar separado del conducto nasal. De manera que fueron formándose ya directamente todos los mamíferos actuales. Este era uno de los sinápsidos que se estaba ya en ruta de volverse un mamífero franco. Este también es un sinápsido, también todavía, y todos ven que tienen las patas todavía, el peroné alcanza a estar con el fémur. Este es otro también sinápsidos, todos muy bellos. Miren cómo también la articulación del peroné llegaba directamente hasta el fémur. Bien, y encontramos la tercera extinción en masa, que es la más devastadora en la historia de la Tierra. Hubo masivas erupciones que produjeron intoxicación de la atmósfera y calentamiento global, y se extinguió casi toda la vida en la Tierra, el 80%. Esto se puede comprobar con todos los fósiles que quedaron, que desaparecieron. En los mares, el 90% murieron los braquiópodos, los moluscos, los equinodermos, los trilobitis y los escorpiones de mar desaparecieron en aquella época. Bien, y entramos al Triásico, que inicia la era de los dinosaurios, con los períodos Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretáceo. Bien, entonces tenemos los dinosaurios, ellos durante 183 millones de años, las plantas florecieron, los mamíferos aparecieron, los dinosaurios reinaron y al final desaparecieron. Lamentablemente, por la quinta extinción en masa, desaparecieron los dinosaurios, ahora veremos por qué. Los tetrápodos se recuperaron y los sinodontes y los sinodontes evolucionaron todos a los mamíferos actuales. Estos son algunos de los fósiles que se encuentran
y los primeros mamíferos, que eran todos muy pequeños al principio. Había muchísimos, pero muy pequeños. Esta es la mano mía comparado con una especie de ratoncito que fue el Morcacucodon collieri, que fue el primer mamífero conocido como tal. Entonces los dinosaurios, volvemos a los dinosaurios, eran carnívoros, eran herbívoros, caminaban en dos patas y otros en cuatro. Otros volaban, a otros les salieron plumas y evolucionaron a aves. ¿Qué es un dinosaurio? El cráneo tiene dos orificios. El acetábulo es perforado, en vez de ser macizo como el de todos los nuestros, que no tiene un hueco que se ve de lado a lado. Esta es una de las características del dinosaurio. Son de muchos tamaños, desde muy pequeñitos hasta inmensos, y todos también con el peroné articulándose directamente al fémur. Y llegó la cuarta extinción en masa, que duró prácticamente 50 millones de años. Disminuyó el nivel de los océanos, el calentamiento global por actividad volcánica, hubo disminución de los océanos, afectó principalmente la vida marina. Estos animales, algunos sobrevivieron, como este, por ejemplo. Este es un pentarodón que pueden ver el tamaño. Este tiene más de 30 metros de largo. Está en la entrada del instituto, en el zoológico de Nueva York, en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces aparecieron todos estos animales y nos vamos por el lado de los dinosaurios. Hacemos el cladograma de los dinosaurios, y como este, que es un estegosaurio, que tenía estas placas que eran totalmente óseas, con objeto de calentar el animal. Esto era para llevarle calor al animal permanentemente. Bien, ahí lo ven. Este es el museo. Y también el peroné supremamente grande. Bien, vemos estos otros, como este es el grupo, unos dinosaurios muy grandes. Pesaban varias toneladas, 40, 50 toneladas. Y algunos como el Rex, que es el dinosaurio que sabemos todos que era el carnívoro, el más carnívoro, el más peligroso de todos. El Cretáceo tardío, fue al final del Cretáceo que apareció, y están siempre en sur de Canadá y norte de los Estados Unidos, están toda esta serie de animales. Está este que se llama Suez por la mujer que lo descubrió, no es porque tenga sexo femenino. Es el dinosaurio más completo, el tiranosaurio más completo que hay en el mundo, el tiranosaurio Rex. Le faltan solamente unas pequeñísimas cantidades de vértebras de la cola y una de las vértebras de uno de del miembro inferior. Es un dinosaurio muy, muy interesante, porque tiene su peroné. Tiene el peroné aquí, mira, aquí está el peroné, es este. Se articula con articulación, pero es un peroné muy ortopédico. Tiene lo que parece que hubiera sido una osteomelitis. Seguramente tuvo una herida por ahí en alguna cosa y tuvo una osteomelitis, y este animal murió con esa osteomelitis activa, seguramente. El cráneo fue muy interesante porque parece que cuando murió también le comprimieron mucho el cráneo, y fue uno de los trabajos más grandes desde el punto de vista paleontológico volver a recuperar ese cráneo, y estaba completamente comprimido, y desde adentro lo fueron levantando, lo fueron abriendo y lo pudieron hacer sin que se rompiera y tener el cráneo actual. Empezaron a aparecer animales que, como pueden ver aquí, tenían como plumas. Este dromerosaurio tenía plumas. Ustedes ven que empezaron a aparecer animales con plumas, pero todavía eran dinosaurios. Eran estos animales. Ven que ya las patas eran más de aves, empezaron a tener forma de aves, y tenían un peroné que también era inmenso, llegaba aquí arriba al fémur, y eran carnívoros, como pueden ver. Y apareció el Archaeopteryx litográfica. Archaeopteryx litográfica, que apareció en Solnhofen, Alemania, tiene de 206 a 144 millones de años, y fue el primer animal que tuvo plumas. Este es el fósil que se encontró. Las plumas son muy parecidas a lo que se ve aquí a las del dinosaurio actual, pero tenía cola, como pueden ver, y en la plumas en la cola. Este es otro que se encontró en China, y era también de la misma época, un poco menor, y tenía con plumas. Los pterosaurios eran voladores y se encontraban principalmente en América del Sur. En Brasil hay muy buenas representaciones. Este es del Museo de Historia Natural de Río de Janeiro. Ellos volaban como los tegosaurios y como otros, y también tenían sus rodillas bien.
estos dinosaurios pasaron a unos que llaman ornitocéfala porque tenían cabeza como si fuera un ave. Algunos de ellos tenían un pico parecido al de las aves, pero siguieron siendo dinosaurios. No pasaron hasta allá. Tenían picos similares a los de las aves, como este que es el Triceratops horridus. Este es un museo en México, lo pueden ver allí. Es muy, muy grande. También tenía la pata ya, a medida que va pasando el tiempo, el peroné se va agrandando más, se va achicando menos, pero todavía llegaba a la articulación de la rodilla. Bien, y seguimos viendo otra serie de animales, todos muy interesantes, y el peroné cada vez más pequeño. Vemos que el peroné se ha ido achicando poco a poco, de manera que cada vez va desapareciendo más. Y llegamos a la quinta extinción en masa. Un aerolito chocó con la Tierra matando el 50% de la vida, incluidos todos los dinosaurios. ¿Por qué se sabe que fue por un aerolito? Primero, porque ahí está el cráter, ahí cerca de la península de Yucatán. Y segundo, porque se encontraron unas marcas de iridio, que son estas capas de iridio, esta capa amarilla es iridium, estas manchitas amarillas son iridium, que se encuentra muy frecuente en los meteoritos. Cuando cayó este aerolito, parece que tenía 6 millas de ancho y levantó tanta polvareda que oscureció el sol, lo oscureció completamente. Entonces, al estar completamente la Tierra se oscureció, al oscurecerse se murieron muchas de las plantas, todos los animales herbívoros empezaron a morirse porque no tenían que comer. Eso es todo lo que dicen lo que dicen los libros. Los animales herbívoros, al acabarse los herbívoros, los carnívoros no tenían que comer y se fueron muriendo todo y desaparecieron los dinosaurios. Yo pienso que además eran animales de sangre fría y al ser de sangre fría necesitan la temperatura de la luz solar para calentarse y poderse mover. Ustedes han visto que todos los animales de clima frío como los cocodrilos actuales, las lagartos, toda esta serie de animales que hay en climas cálidos y fríos, tienen que ponerse al sol un rato para poder tener energía y caminar. Es muy posible que esta falta de sol también los mató por ser de sangre fría, pero esto no lo he visto documentado en ninguno de los libros que he leído. Empezó el terciario, con todos los estados del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y en este fue la ventaja grandísima para los mamíferos, porque los mamíferos empezaron a aparecer y empezaron a aparecer actualmente como son, y empezaron a aparecer muchísimos más. Aparecieron los mamíferos placentarios, que son todos los que conocemos normalmente, como los micos, los caballos, las cebras, los leones, el hombre, todos son placentarios, tienen placenta. Otros son marsupiales, como los koalas, como los canguros, como las zarigüeyas nuestras, que salen a medio fecundar todavía el animalito, se acaba de madurar el animal dentro de la bolsa marsupial. Y están los monotremas, que son el equidna y el ornitorrinco, que, como ustedes recuerdan, ponen huevos. Son mamíferos, pero ponen huevos. Este primate primitivo fue uno de los primeros que se consideran en la línea de Notactus tenebrosus. Tiene 58 millones de años y fue el primero que se subía a los árboles así. Ahí está la forma. Y el peroné ya está mucho más pequeño. Aquí vemos también, este es un murciélago. También tiene el peroné que todavía se articula directamente con el fémur. Y siguieron creciendo y el primer animal que encontré con rótula, que se llamaba el pentodón, tenía peroné y sin contacto con los cóndilos. Este fue el primer animal que encontró. La rótula se calcula que tiene 50 millones de años y el peroné, ven que ya llegaba, como llega el peroné actualmente en todos los animales, inmediatamente por debajo de la superficie articular de la tibia, ya no toca directamente la tibia, de manera que ya tenemos una rodilla como las rodillas actuales, hace 65 a 54 millones de años. Bien, ustedes dirán que cómo medían eso para saber cómo es eso. No solamente lo miden con el carbono 14, que para tantos años no alcanza, lo miden con una cosa que se llama el samurio, que es una sustancia radioactiva, es uno de los elementos de la Carta de los Elementos, que
lo colocan, yo no entiendo bien cómo es la cosa porque es muy complicado, pero con esto logran identificar la edad de los años de acuerdo con el grado de radioactividad que está teniendo el samurio. Bien, ven la rodilla aquí y ven ya que definitivamente está sin tocar la tibia. ¿Por qué creo que pasó todo esto y que se enderezaron esas piernas y se fue agrandando todo? Ustedes recuerdan la ley de Wolf, que es la ley por la cual los huesos torcidos se enderezan, porque reciben más presión de un lado y ahí se engruesan, y en el lado que está más débil se van adelgazando. Eso es lo que pasó con estos animales. Tenemos las cargas que nos estaban llegando acá, de manera que nos fueron fortaleciendo cada vez más la tibia y cada vez quitándole más carga al peroné, hasta que lo hicieron desaparecer de la rodilla y solamente sirve para la inserción del ligamento colateral externo de la rodilla, que entre otras cosas cuando se rompe es uno de los bollos graves que tenemos. Bien, este es un ave muy grande, de 25 millones de años, también en el Museo de Historia Natural de Río, era grandísimo y ya el peroné prácticamente no llegaba a tocar la rodilla. Bien, hubo una gran cantidad de mamíferos, de plantas, de aves, de todo esto que se siguieron desarrollando y llegaron a desarrollarse. Estos son parte de muchas de las fotografías que hemos tenido, de toda la cantidad de fotografías que se tenían, y para poder llegar a la evolución tal como está hoy. Aparecieron las abejas y las abejas eran importantísimas en la polinización. Esta está metida entre ese material que era la resina. En República Dominicana hay gran cantidad de estos que aparecen entre resina de los abetos, de los pinos de esa época, se llenaban, se tapaban con la resina y se fosilizaron dentro de eso. Hoy en día los utilizan inclusive para hacer collares y joyas para señoras. Y hay una cosa muy importante que aparece en la imagen de la revista Natura, que es esta abeja. Y esta abeja tiene estos polinios aquí. Son polinios de una orquídea, y es lo único que hay de fósil de las orquídeas. No se ha encontrado una sola orquídea fósil. Esto es lo único que hay, este polinio que está metido y parece que era de una orquídea terrestre, por la forma como es el polinio y como son ahora. Y está metido también entre el material de las abejas. Este animalito, un Terapo argentivis, lo pueden ver aquí el tamaño comparado con un hombre. Eran los chulos de la época. Como los animales eran tan grandes, pues para que se los comieran a punta de los chulitos que tenemos hoy ahora, no alcanzarían nunca. Entonces eran inmensos, como pueden ver. Estos animales estaban en Argentina. Los huevos tienen 30 centímetros de largo. Eran más grandes inclusive que los huevos de los dinosaurios. Y entonces pueden ver el tamaño del animalito. Este también está en un museo en París. Cocodrilos. Los cocodrilos no se extinguieron. ¿Y por qué no se extinguieron? Porque probablemente como estaban entre el agua, lograron mantener la temperatura y lograron sobrevivir debido a esto. El peroné ya todavía tocaba, en versus peroné todavía tocaba la articulación, aunque mucho más delgada. Bien, y llegamos al periodo cuaternario, con todas sus épocas del Pleistoceno, la edad de hielo, los mamíferos que evolucionaron en forma masiva, son todo lo que conocemos hoy de los mamíferos, como todos estos que era el Xenantra, que eran parecidos a unos osos pero inmensos, como este que está aquí, también en el Museo de Río, supremamente grande. Este tiene como 4 metros de altura de aquí a acá. Y también era un fémur muy interesante, era un fémur que era plano, anchísimo. Mire, aquí está la cabeza y el fémur, el trocánter mayor era inmenso y seguía plano hasta abajo. También tiene su rótula y su peroné que no termina ya. Y todos estos animales pues fueron evolucionando y nos fueron dando los animales que tenemos hoy. El tigre diente de sable, que tenía estos dientes, tenían hasta 30 centímetros de largo. Los pueden ver aquí, los esqueletos. Estos son suramericanos. En Colombia teníamos este animalito. Y aquí ven que el peroné llega prácticamente ya fuera de la articulación. El mamut primigenio del Pleistoceno, de 1.800.000 millones de años, de 1.800 millones de años a 10.000 años. Él se murió durante la última glaciación. Ven que están aquí. Y entramos a la línea del hombre. Ustedes ven aquí cómo está la lípola de todos los primates y llegan aquí a esta línea y aquí se parten dos. El ápex, que son los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, todos esos
primates de esa categoría y en los homínidos, como el hombre. Y encontramos a Lucy, el Australopithecus afarensis, que es 2,5 millones de años, era una mujer, por eso se llamaba Lucy, y el Ardi es el más antiguo que se ha encontrado, el Ardipithecus ramidus, de 4,3 millones de años. Y encontramos otros homínidos como el niño de Turkana, que era este muchacho aparentemente de unos 14 años, tenía todavía las fisis abiertas, como pueden ver, se había desaparecido la fisis de la tibia, y el hombre neandertales que llegó en el Pleistoceno desde 1,1 millones de años hasta 10.000 años atrás. Todas sus rodillas normales, comunes y corrientes. Y entramos al Homo sapiens, que es el actual hombre que todos conocemos. Y aquí tenemos una rodilla disecada, y esta simplemente la quiero mostrar porque ustedes cogen una rodilla normal como era esta, que no tenía trozo y no tenía nada, la chuzan infinita cantidad de veces, cada uno de estos es un chuzoncito, y el cartílago se va divulsionando, pero le pican en todas partes, en todas las superficies, la pican por todo el área, inclusive en la rótula también, y luego le ponen tinta china y la limpian, y la tinta china penetra en las grietas que ustedes hicieron, y mire cómo quedan. Las grietas tienen diferentes formas, en todos los sitios es distinto, mire cómo tienen un giro distinto, de manera que las líneas de tensión del cartílago en ese punto cada uno es distinto. Entonces hay gente que piensa todavía que si quitamos pedazos de cartílago de aquí o de aquí y los ponemos aquí, nos funcionan. Y esta es la razón por la cual no funcionan, porque las líneas de carga son completamente distintas. En la rótula las líneas, como pueden ver, son verticales, de manera que podría funcionar bastante mejor en la rótula una cosa de estas. De manera que entonces, como dijo Charles Darwin, de un comienzo tan simple, infinitas formas, las más hermosas, las más maravillosas, han venido y siguen evolucionando. Esto es Charles Darwin. Y una cosa que quiero mostrarles, hay una cantidad en la Tierra de volcanes submarinos, esto es el Pacífico, y hay esta cadena de montañas, una cordillera submarina supremamente grande, en la cual está formada por erupciones permanentes de volcanes intramarinos. Estos volcanes son son muy bellos, los han encontrado con los aparatos modernos que han entrado, y encuentran que en estos volcanes hay esta vida. Ven que hay cangrejos, estas cosas que se llaman tubas, que tienen este animalito encima, que han metido entre la tuba, llegan a tener 2 metros de largo y aguantan hasta 54 grados de temperatura, que es la temperatura que está aquí alrededor, medida alrededor de ellos, de manera que cualquier proteína se congelaría en esa zona. Pero lo más interesante es que en esos volcanes, en esas entradas de los volcanes, se encuentran también procariones, están naciendo procariones iguales a los que había hace 3.200 millones de años. De manera que eso prueba que sí se están formando desde esa época. Y estamos actualmente en la 6ª extinción en masa, causada principalmente por la deforestación, lo cual, aumentada con el consumo de los combustibles fósiles, hace el efecto de calentamiento global. El calentamiento global, la cantidad de CO2 que se está depositando en la capa superior de la atmósfera, aumentada por la deforestación, porque no está consumiendo el CO2 por un lado, y por la gran cantidad de combustibles fósiles que lo suelta, que lo libera, quedan aquí y se está calentando. El efecto invernadero hace que se caliente el planeta, y por eso estamos en la 6ª extinción en masa. Parece que mueren más de 10 especies diarias en animales, tanto en plantas como en animales. Pero la gente cree que lo más importante es el calentamiento global, pero yo pienso que es la acidificación de los océanos, debido a la lluvia ácida. El consumo de los combustibles fósiles hace que se suelten grandes cantidades de sulfuro a la atmósfera. Y esos sulfuros, al combinarse con el agua cuando está lloviendo, se combinan y se forman ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico, aunque es muy diluido obviamente, es lo que llaman la lluvia ácida, está llegando a los océanos y está acidificando los océanos. Esa acidificación de los océanos está matando los crustáceos que se encuentran en el plancton. Y el plancton es la primera parte de la cadena de vida del océano. Si desaparece el plancton, los animales del océano probablemente desaparezcan. De manera que tenemos que tratar de combatir eso de la mejor manera posible, porque vamos para allá, estamos en la 6ª extinción en masa.
Todo esto se pudo hacer gracias al señor Darwin, que fue el que pensó por primera vez hace 200 años que esto podía existir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uribe. De verdad que muy educativo. Hay miles de cosas que tenemos que aprender todavía de este planeta y pues muchas de ellas están relacionadas con la evolución y la rodilla. Hay varias preguntas por aquí. Primero darle las gracias y darle las gracias a las 160 personas que están con nosotros ahorita hablando de evolución, que es bien interesante. La gente quiere aprender a operar, pero hay que aprender la historia para no cometer errores. ¿Le puedo hacer un par de preguntas así como interesantes para poder mirar como qué, Claro que cuáles sí. son las inquietudes de todos? Alguna vez le escuchamos una conferencia del doctor Scott Dye, que también es súper interesado en el tema de la evolución de la rodilla. Y él decía que realmente los seres humanos y la evolución no venía tanto, o que los primates por lo menos habían venido más de la evolución de las aves que otros, porque el secreto era el peroné. Y yo veo que usted enfatizó el peroné casi que desde los moluscos con el primer pedazo de peroné que podía haber, o los primeros esqueletos, y la atrofia del peroné va siendo progresiva. Eso es verdad. Realmente las aves tienen peroné. El peroné va a desaparecer en el ser humano dentro de algunos millones de años si nos deja coronavirus. En las aves desapareció la punta de abajo del peroné. El peroné en las aves no toca la articulación de la rodilla, pero ustedes recuerdan que el peroné termina en punta. Prácticamente no llega a la articulación del tobillo, lo que sería el tobillo del peroné. En las aves no llega. Está bastante más evolucionado en ese punto que nosotros. Pero nosotros, yo creo que el peroné no creo que desaparezca. Yo creo que la humanidad va a desaparecer antes de que el peroné tenga tiempo para desaparecer. Sí, yo lo digo porque yo no tengo. A mí me lo quitaron todo y ahí vivo sin mayor problema. No puedo saltar ni brincar, pero bueno, más o menos funciona. El tema de que el peroné deje de ser articulado, pues me llamó la atención que eso viene desde muy, muy atrás. Yo siempre pensaba que la articulación fémoro-peronea tenía que ver un poquitico más con con los animales o las especies que eran cuadrúpedas, pero me di cuenta con usted en su conferencia que hay muchos que siguen siendo cuadrúpedos y ya no tienen articulación fémoro-peronea, ¿no? Fémoro-peronea, así todos desaparecieron. Es interesante que en las aves que son caca, como el kiwi, como el avestruz, el peroné prácticamente sí llega hasta abajo. En cambio, en las aves que están volando, que no usan el peroné para nada, porque no usan, inclusive la tibia, la usan muy poquito, por lo que están volando, está menos desarrollada. Creo que todo eso es parte de la evolución. Pero definitivamente vamos más con los mamíferos que con las aves. Vale, muy bien. Nos pregunta Daniel Escalona de Venezuela, ¿cuál es la razón que en la evolución usted cree que el cóndilo femoral interno de la rodilla es más prominente que el lateral? El medial siendo más prominente, haciendo que el genu varo se tolere mejor que el genu valgo. ¿Tiene algo que ver con la ley de Wolff? ¿Tiene algo que ver con el hecho de estar en bipedestación? ¿Cuál sería su opinión para el doctor Escalona? Yo creo que sí. Como vimos, la tibia se va engrosando a medida que va pasando el tiempo y va recibiendo más carga definitivamente. Recordemos que el 60% de la carga de la rodilla la recibe el compartimento interno a través del cóndilo y platillo tibial interno, y el 40% solamente el peroné, cuando se es la rodilla con un ángulo bien, con un ángulo de 6 grados. Si la rodilla se va hacia el valgo, la carga se sube muchísimo sobre el peroné, sobre el lado externo, y la razón por la cual aguanta menos es que el cóndilo externo en los valgos es mucho más pequeño. Entonces, la fuerza puntual por unidad de área es mucho mayor y por eso se resiste menos. Por eso resistiría más la carga del lado interno. Además, el peroné está hecho para cargar, la tibia está hecha para cargar más de todas maneras, por lo que el centro de gravedad está sobre el lado interno. Las cargas son sobre el lado interno mayores. Y este tema del varo y del valgo, por ejemplo, en mujeres y hombres, que pues las mujeres tienen unas caderas anchas, las rodillas juntas, tienen la tendencia, como dicen en Boyacá, a ser rodillijuntas, patiapartadas, tienen esa tendencia, debería ser al revés realmente, pero pues eso es una tendencia que se ve y eso desplata la rótula lateral y es un lío. La pelvis de la mujer es más ancha y por eso arranca desde más arriba separadas,
y tiene que tener más valgo necesariamente. Por otra parte, la estatura tiene que ver mucho. Entre más alta sea la persona, menos valgo hay. Y entre más bajita sea, más valgo hay. Eso es interesante. Sí, muy bien. Una cosa que siempre llama la atención y por lo menos a mí como también muy interesado en la rodilla, yo creo que uno se va volviendo médico, se especializa en ortopedia, termina siendo rodilla y ya ahorita el reto más grande para mí sigue siendo la rótula y entender el sistema patelofemoral con la evolución es bien apasionante. Entender cómo realmente estar de pie y tener la capacidad de saltar y la capacidad de movernos como nos movemos es por el mecanismo extensor. Realmente la bipedestación en la formación de la rodilla actual, nos pregunta Juan Ricardo Bernal, ¿usted sí cree que la bipedestación es lo que hizo la diferencia para que el ser humano esté como Homo sapiens o hay alguna otra cosa? Los cirujanos de manos van a decir que el pulgar y los oftalmólogos que la visión binocular. Nosotros los rodillólogos estamos convencidos que es el mecanismo extensor. ¿Usted sí podría contestar esa pregunta, doctor Uribe? Es difícil porque yo creo que lo más importante es el cerebro. Lo más importante es el cerebro más que las otras cosas. Definitivamente la mano es distinta. La mano del mico y la mano del ser humano son distintas. Son totalmente distintas. La ponencia del pulgar no la tiene ninguno de los otros animales. Los animales se agarran así y no agarran así. Entonces, el pulgar es media mano. Primera en parte importante. Segunda cosa importante, la bipedestación hace que al estar completamente de pie, la rótula en realidad no tenga que trabajar mucho, sino para subir y bajar escaleras. De resto, durante la marcha, la rótula trabaja muy poquito. Durante la carrera trabaja un poco más. Para saltar, decías que para saltar el hombre puede saltar, pero el salto se hace más que todo con el tendón de Aquiles. Por eso los canguros saltan, porque tienen la apófisis del calcáneo de los canguros y de los animales en general, de los caballos, por ejemplo, es inmensa y por eso pueden saltar muchísimo más fácil que nosotros. Y es esta la razón. Pero al estar derecho, la rótula no trabaja tanto. Y este es el hecho de que sea también la estructura del cuerpo que apareció más joven, es la más joven de todas, apareció alrededor de hace 60 millones de años, también lo hace también que sea no sea mejor la más desarrollada, la más evolucionada, y tiene todavía algunos pequeños defectos, sobre todo cuando la rótula está lateralizada y hay una hipotrofia del surco femoral, del surco, y hay una hipotrofia del cóndilo externo, pues la rótula obviamente se puede lanzar mucho más hacia afuera, entre otras cosas porque la línea de carga, cuando se hace el triángulo de las fuerzas, gira hacia afuera. Eso es bien interesante. Si uno mira la anatomía comparada y mira las especies actuales, desde los cocodrilos hasta los micos, desde las aves hasta los perros, desde los equinos que tienen un mecanismo extensor realmente con 4 pedazos de tendón patelar, 2 en el centro, un ligamento patelofemoral medial que va al tendón patelar gigantesco y un lateral pequeño. ¿Usted ve que ese tipo de análisis de anatomía comparada es parecido a lo de la evolución de la rodilla en cuanto a las especies, en cuanto a filogenética o no? Otro problema que hay es que la rodilla de los animales toda trabaja en flexión. Y la rodilla en flexión es más estable. El único animal que trabaja en extensión, con la rodilla en extensión, es el elefante. Él trabaja con la rodilla en extensión y no se le usa la rótula. Entonces, es interesante porque yo creo que buena parte de la luxación de rótula es debido a que la rodilla está trabajando en extensión con unos vectores de fuerza que la jalan hacia afuera. Y si no tiene un surco muy bien desarrollado, pues es muy fácil que se vaya. Pero la bipedestación definitivamente es importantísima, es la diferencia con todos los demás, inclusive todos los micos y todos los simios caminan con las rodillas en flexión. Todos los otros animales, perros, gatos, caballos, todos los animales caminan con la rodilla en flexión y en bastante flexión. La rodilla de los caballos... Claro, pero la pregunta se la hacía por esto, porque mucha gente nos pregunta aquí, hay como 4 preguntas relacionadas con que en la evolución sabemos mucho de los huesos, pero poco de los tendones. Entonces, como esos se pierden porque no tenemos ninguna evidencia, nos toca basarlos un poco en la anatomía comparada. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Será que porque los deportes actuales, por ejemplo, son todos con 30 grados de flexión para que usted haga un deporte? No hay ningún deporte que no funcione con 30, 40 grados de flexión mínimo.
¿Será Sí. que por eso es que tenemos tanto problema también? ¿Será que vamos a evolucionar? ¿O será que la persona que tiene unos ligamentos diseñados, por ejemplo, a nivel patelofemoral o ligamentos cruzados o colaterales diseñados para la flexión va a tener un privilegio que debemos aprender de la historia filogenética de la anatomía comparada? ¿Será que eso es así, doctor Uribe? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y precisamente trabajamos de trabajar con la rodilla en flexión en todos los deportes porque la rodilla es más estable así, la sentimos muchísimo más estable. Y esa es la razón por la cual se trabaja más con la rodilla en flexión, porque la flexión le da estabilidad a la rodilla necesariamente. Sí, clarísimo. ¿Qué opina de la longitud del fémur? Nos preguntan por acá, la longitud del fémur sí que ha cambiado. O sea, el fémur, ahorita la rodilla es la campeona porque tiene que lidiar con el músculo más grande, el sesamoideo más grande, el tendón más grande y los dos huesos más grandes. Y en lo que vimos en la evolución es que el fémur andaba hasta de ser un pedazo de pelvis en uno de los dinosaurios que usted mostraba, a ser el fino fémur que tenemos ahora y que tal vez nos diferencia muchísimo de todas las otras especies. ¿Qué opina de la pregunta que nos hacen sobre el fémur? Oscar Yo creo Estrada. que el fémur es interesante porque la parte funcional del fémur y la tibia y la tibia y el peroné son del mismo largo, básicamente. La tibia es del mismo largo. Cuando usted cruza la rodilla y la ve de lado, ve que el peroné, perdón, el fémur y la pierna, el muslo y la pierna tienen la misma longitud. Y eso es para facilitar la bipedestación. Los músculos, por la ley de Starling, entre más largos, más fuerza tienen. Acuérdate de eso. Y al ser más largos, probablemente son mejores para poder mantener la fuerza cuando la pierna está en extensión. Al estar la pierna en extensión, los brazos de palanca están totalmente reducidos, los puntos de aplicación de la fuerza están con muy poca inclinación y eso hace que al estar en extensión, el músculo tenga que tener muchísimo más fuerza para tenerse. Y eso probablemente por eso el fémur más largo, para que pueda tener muchísimo más fuerza y pueda ser capaz de hacer mover la rodilla en esa forma. Bien. Esteban Holguín nos pregunta sobre la favela. ¿Cómo es la evolución de ese otro sesamoideo posterior? Él nos da un número de que hace 100 años se encontraban en el 11% y ahora en el 40%. Yo no conozco mucho de ese número, pero de pronto usted nos lo puede aclarar. ¿La favela sí ha cambiado, no ha cambiado? Eso es algo que nos va a pasar de pronto como el resto de las estructuras que no entendemos de que dentro de algunos años veamos que es indispensable. ¿Qué opina de la favela, doctor Uribe? Yo creo que la favela es un punto de aplicación para disminuir la tensión del ligamento de los flexores. Y la favela, yo no sabía que ha aumentado. Sinceramente digo que a Esteban le doy la gracia porque es la primera vez que todos tenemos que aprender algo algún día y eso lo aprendí hoy. Claro. Que la favela se ha aumentado, que hay más favelas que antes. De pronto en Tumbaco, en los valles esté cambiando, pero yo tampoco sabía. Yo no le he visto una variación muy grande, pero sí nunca me he preguntado porque la tiene uno como medio en la parte de atrás de la rodilla que es tan compleja y tan llena de cosas, pero no sé cómo es la evolución. Yo no De sé. todas maneras, pues eso va con la pregunta que le hacen también. Pues, sí, sí, señor. Probablemente como es tan pequeña, desapareció en todos los fósiles y era que existía. Los músculos Sí, sesamoideos también existen. Acuérdate que existen en el pie, existen en el claro, pulgar, aquí en este sitio aquí a veces hay sesamoideos. No siempre lo hay en el pulgar, en el pie siempre los hay, en los flexores del pulgar. Son puntos de claro. presión para proteger el cartílago, básicamente. Pero si uno mira la evolución de la rodilla, la evolución de las especies, hay un par de preguntas que también nos hacen aquí, Rosauro, Juan. ¿Usted sí cree que llegamos al punto en el que la rodilla se volvió perfecta? ¿O que ahí quedó? ¿O que eso va a evolucionar más? ¿Esta especie realmente cambiará algo? ¿O no va a lograr sobrevivir lo suficiente para que haga un cambio en la evolución? El problema es que la evolución, como vieron, es muy lenta. Son 600 millones de años para encontrar estos cambios. Y la rodilla, como viste, desde lo que hace que empezó hace 270 millones de años, cuando apareció el primer cuadrúpedo, ha variado muy poquito. Fue el peroneo básicamente el que fue disminuyendo. De manera que necesitamos mucho tiempo para cambiar, necesitamos muchos millones de años para cambiar. Y yo dudo mucho que la Tierra aguante. Por una parte por el hombre y por otra parte por la misma Tierra. La misma Tierra es un planeta frío, es una cosa que se está enfriando. Inicialmente era todo una masa de fuego y se fue ido enfriando y se ha ido enfriando y se ha ido enfriando y se demoró 6.600 millones de años enfriándose y todavía tiene
toda la masa interna de la Tierra es líquida y todavía las erupciones volcánicas, etcétera. Pero necesariamente cada día será más fría. Y necesitamos tantos millones de años para cambiarla que yo creo que no. La Tierra no alcanza a cambiar. La Tierra se ha enfriado lo suficiente para que el planeta desaparezca dentro de un tiempo, la raza humana desaparezca dentro de un tiempo. Doctor Uribe, ¿usted ha encontrado alguna evidencia de artrosis en alguno de los fósiles que ha visto en los miles de sitios que ha estado tomando fotos en todos estos museos? Uno ve evidencias de fracturas consolidadas, uno ve evidencias de deformidades que pueden ser osteomielitis o tumores, pero artrosis como tal, ¿eso existe o no? Uno ve ahora en los animales que sí, o sea, los perros tienen artrosis fuerte, en los zoológicos los primates tienen artrosis, pero ¿cómo lo ha visto en términos de que, o sea, ¿sí cree que la artrosis ha sido parte de la evolución como para que desarrolle una mejor articulación en la actual? No, no he visto ninguna. He visto artrosis en muchos fémures antiguos, en las catacumbas, en Italia y en las catacumbas, hay unas catacumbas en Lima, que precisamente había un fémur con artrosis que yo le hice varias veces el viaje a ver y no me lo pude conseguir. Inclusive hablé con los señores, con los curas de la iglesia de Santo Domingo en Lima, y a ver si podíamos conseguir el fémur, porque era un fémur con una artrosis severa, principalmente el compartimento externo y el compartimento anterior. Estaba ahí tirado encima en las catacumbas, y no, pero es lo único que he visto. El resto, en animales, francamente, no he encontrado ninguna. ¿Usted cree que si le ponen, nos preguntan aquí qué pasa cuando usted le pone la tinta china a los platillos tibiales y a los meniscos? ¿Cómo se ve? ¿Se ve también con el mismo patrón concéntrico que se abre así tan bonito? Y que ve uno que tiene una parte céntrica y esas líneas que nos ha enseñado usted tanto en sus modelos anatómicos. ¿Qué pasa con la tibia? Si usted le pone al hueso sin hacerle nada, o a los meniscos sin hacerle nada, y lo lava, la tibia lo limpia, simplemente desaparece y queda. La tinta china no penetra. Pero para que penetre hay que hacer los punticos, hay que rayar con una agujita, una aguja, la chuza una infinidad de veces y después le pasa la tinta china y eso se mete entre la grietica y da las formas que le mostré. Eso ocurre, claro, en los platillos tibiales también ocurre, pero no tengo la foto de los platillos tibiales. Tengo la foto del fémur, tengo la foto de la tibia, tengo otro fémur que ocurre exactamente igual, los mismos dibujos que se produjeron en este, y es bien interesante esa parte porque digamos que son las líneas de Langhans, haciendo una comparación del cartílago. Sí. Muy bien. Pues bueno, finalmente yo creo que la gente nos pregunta algo muy interesante, el peroné otra vez, ¿no? El peroné se va desapareciendo progresivamente. ¿Cree que el hombre más evolucionado es el que ya no va a tener peroné? ¿Realmente? Yo quiero saber eso porque yo no tengo, entonces me siento súper privilegiado. En ese caso usted es el más evolucionado de todos. Esa es la pregunta que están haciendo. No la pude. Una pregunta que en algunas veces que he dictado esta conferencia en gente no médica, me han preguntado que dónde está Dios en todo este punto. Porque esto, pues aparentemente evolucionó sin la presencia de Dios. Y yo creo que Dios lo que hizo fue crear el universo y sus leyes. Y siguiendo esas leyes, es perfectamente posible que esto haya pasado. Es muy posible. Muy bien. Pues yo creo que vamos a dejar ahí. Yo creo que vamos a invitar al doctor Uribe a que nos dé más enseñanzas de su experiencia, porque uno de lo que realmente aprende es eso. Yo quiero que cierre con su conclusión, profe Uribe. Yo tengo una serie de fotografías de todos los museos, no solamente de los animales antiguos, sino los actuales. Y me voy a proponer a crear la conferencia de anatomía comparada. Se las prometo para dentro de un tiempo, no muy pronto porque estoy acabando el cuarto libro del tomo de orquídeas, pero voy a trabajarle al raticos para ir haciendo, porque sería interesante hacer una anatomía comparada actual de los seres vivos actuales de la rodilla, será muy interesante. Inclusive de las aves, los pingüinos. Los pingüinos tienen unas estructuras interesantísimas que son realmente nadan y andan a pie. Entonces, hay una serie de cosas bien interesantes. Lo mismo tengo una serie de fotografías de todo eso que creo que se puede hacer algo interesante para una charla después, más adelante.
Claro que sí, yo creo que sí es importante y habrá que entender que de todo esto que usted nos enseña, de todo esto que nos muestra, uno aprende mucho por qué la rodilla funciona como funciona, por qué la biomecánica funciona como funciona, por qué la biología funciona como funciona, entender un poco cómo el cartílago finalmente, cómo las poleas finalmente funcionan, hay que entenderlo no porque esté ahí y uno lo aprenda y la anatomía no se aprende como mirando 3 o 4 renglones del testículo, sino entendiendo muy bien el por qué suceden las cosas. Y una respuesta muy grande del por qué suceden las cosas es lo que usted nos acaba de mostrar. Así que en nombre de la sociedad, de verdad que tanto de la Sociedad Colombiana de Artroscopia, SOCAR, como de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, Scott, estamos muy, muy contentos de haber compartido este ratito con usted con una cosa totalmente diferente. Estamos con 4 webinars diarios de técnicas quirúrgicas y a veces nos hace falta entender un poquitico más la filosofía y la historia. Así que, pues, de verdad, muchas gracias, doctor Uribe. Volver entonces a las ballenas y a los caballos, a volver otra vez a entender muy bien eh, la filosofía de la biomecánica y la evolución que usted nos ha enseñado. Unas palabras de despedida entonces. Bien, muchas gracias. Mira, yo sí creo, hablando de palancas, yo creo que lo más importante que los ortopedistas tienen que saber es palancas y desafortunadamente hay muchas personas que no Claro, las conocen muy bien. Las palancas son supremamente importantes porque la mayoría de las palancas aumentan la presión en vez de disminuirlas en el humano. ¿Por qué? Porque tienen el punto de la resistencia es la parte corta del brazo de palanca y el punto de la potencia, perdón, la parte corta y la resistencia y la parte larga. ¿Qué ventaja da eso? Cambia presión por velocidad. Con muy poco claro. movimiento tiene mucha velocidad en la punta de la otra articulación y eso se suma en todos, en el codo, en la rodilla, en el hombro, en todas partes. Entonces, eso es bien interesante y yo les diría que estudiáramos más palancas. Las Claro. palancas son supremamente importantes. ¿Usted no cree que el ser humano no estaría donde estuviera si tuviera un olecrano en la rodilla en vez de un tendón rotuliano? Ahí no hubiéramos funcionado tan bien. Sí, Esos son las palancas. Convertir esa palanca en un primer grado. la palanca mejoraría mejor y tendríamos menos problemas, pero seríamos horrorosos y no nos podríamos ayudar, no nos podríamos arrodillar, porque al arrodillarnos se da como arrodillarnos en una piedra. Con el Claro que olecrano. sí. Es bien Pues interesante. muchísimas gracias. Edgar Estrada nos dice que vayamos a la iglesia de Cuna Chora, o iglesia de los huesos, que queda al lado de Praga, cerca de Carlo Vivari, donde hay huesos con artrosis. Vamos a ir, don Edgar, vamos a conocer. Yo les recomiendo porque Carlo Vivari es el lugar en donde están las aguas sagradas de los Carlos, es el lugar en donde Carlos Uribe y Carlos Leal estaremos felices, porque todos los Carlos son sagrados. Carlo Vivari es el agua de Carlos. Y además es donde se inventaron la cerveza, doctor Uribe. Entonces habrá que ir también. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a todos que ya todavía de los 170 quedan 93 que estamos todavía mirando. Les damos muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad un agradecimiento muy profundo a nuestro profesor Uribe que nos sigue acompañando como siempre en todos estos espacios académicos. Los invito al 18 para que nos acompañen con la extraordinaria conferencia que tiene la persona que más experiencia en el mundo tiene de regeneración del ligamento cruzado anterior con túbulos de biomarcador y con una evidencia que ya nos va a dejar boquiabiertos con la regeneración del ligamento cruzado anterior. Vale la pena que oigamos a la doctora Marta Murray de Harvard. Voy a hacer un comentario final. Oye, sí, señor. un comentario final de un paciente. Yo ver. soy paciente del ligamento cruzado anterior, que yo me rompí el ligamento cruzado anterior y a mí me lo suturaron. Y usted me lo midió por primera vez con un aparato para medir, ¿se acuerda? Sí, señor. Y entonces usted sabe que mi ligamento cruzado anterior está funcionando perfectamente bien y fue suturado. Hay una anécdota muy simpática y es que estaba yo en un curso en Brasil, en Sao Paulo, y estaba un profesor que trabajaba con él, que trabajaba es que no me acuerdo el nombre de este señor, que era, fue de muchos futbolistas americanos, que tenía una técnica, ¿Brasilero? ¿Ah? ¿Brasilero? No, era gringo americano que trabajó con, es que no me acuerdo el nombre del señor. Bueno, en todo caso, este señor estaba hablando conmigo y estábamos hablando y cuando se acabó la conferencia que hablamos del ligamento cruzado anterior, yo dije que la sutura del ligamento cruzado podía funcionar muy bien.
y él se puso furioso, dijo que de ninguna manera que eso no funcionaba, que era un bárbaro, que eso no, y me decía, casi me saca los ojos así diciéndome, muéstreme a un solo paciente que funciona en la sutura del ligamento cruzado anterior. Y usted se remangó el pantalón. Me levanté, me remangué el pantalón y me subí en la mesa y le dije, hágale. Y el tipo se puso como un tomate de rojo, se largó de furioso y no volvió a aparecer. Porque Ese es el hecho. Lo que pasa es que pues nos toca probarlo. Y para poderlo probar, pues hay una cantidad de estudios un poco ambiguos aquí y allá y experiencias. Yo creo que la única persona que realmente se ha sentado en el laboratorio desde la parte básica, después hasta los animales, y que hoy en día lo empezaron a hacer en niños y ya en adultos, vale la pena escucharlo. Vale la pena porque es un tema que es un mito y que puede ser una solución muy, muy grande. Así que los esperamos el 18. Doctor Uribe tiene que estar ahí con nosotros. Usted tiene mucha experiencia, es un caso. Y Martha Murray, que es muy buena amiga y que trabaja en la Universidad de Harvard en este tema, nos va a mostrar de verdad lo que es la realidad, porque pues lo que hay que mostrar es la ciencia alrededor de esto y mostrar que la lógica biológica que muchos expertos como usted tienen puede llevar el camino a mostrarnos que puede cambiar una técnica quirúrgica muy reconocida previamente. Bueno. Yo tengo muchas suturas primarias funcionando muy bien, pero no tengo los controles biológicos y biopsias, etcétera, que se necesitan para demostrar que eso funciona. Solamente entonces les dejamos la expectativa para el próximo 18, ahí les queda abierta la puerta. Vamos a estar metidos medio Latinoamérica escuchando a Martha Murray y va a ser bien interesante ese foro. Así que los esperamos. Doctor Uribe, muchísimas gracias, de verdad. Ya me acordé cómo era el personaje, el doctor Andrews. El doctor Andrews fue el de la negra. Ok. Muy bien, una buena noche para todos. Cuídense mucho, manténganse sanos y nos vemos el 18 para hablar sobre regeneración del ligamento cruzado anterior, un tema que es un mito gigantesco y que por primera vez vamos a oírlo de verdad, viniendo de un laboratorio completo con todas las cosas como deben ser y probando mucho de lo que hacemos como lógica biológica en muchas partes del mundo. Un abrazo, doctor Uribe, y gracias a todos. Los dejamos entonces. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y mucha suerte. Gracias a todos. Saludos.